días con todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla y los diferentes medios de OnePlus. Soy Alfredo Cuadros Añasco y les traigo el día de hoy también una entrevista muy interesante con una profesional muy reconocida también en el medio, por un tema que, digamos, en su momento causó mucha expectativa. Me refiero a la mediación tributaria, ¿no? Entonces, como les comentaba, está en este momento invitada la abogada Yajaira Torres, que conoce bastante, Yajaira Andrade Torres, que conoce bastante de este tema, y nos viene a contar un poco de su experiencia, cómo se ha ido instaurando el proceso de la mediación tributaria y sobre todo si las expectativas se han cumplido. Yajaira, bienvenida, buenos días aquí a OnePlus. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Alfredo, por invitarme el día de hoy y para tratar este importante tema. Sí, de manera inicial, cuéntanos para toda la audiencia, ¿qué se puede tener por mediación en general? Bueno, la mediación es una forma eficiente de resolver un conflicto o prever un conflicto. En este caso, las partes asistidas por un tercero imparcial, en este caso denominado mediador, van a llegar a la solución de un conflicto. Y a través de aquello, cuando se llega a acuerdo, se firma lo que se conoce como un acta de mediación. Esta acta de mediación va a tener fuerza de sentencia. ¿Sobre qué podemos nosotros hacer mediación? Sobre todo aquello que es transigible. Solo sobre aquello que es transigible, nosotros podríamos hacer una mediación. Perfecto. Y ahora, entrando un poco ya al tema específico que nos ha convocado el día de hoy, hablamos acerca de la mediación tributaria. Entiendo que esta es una figura, yo no hago tributario, yo como buen abogado le huyo a los números, ¿no? Pero entiendo que esta figura ha sido recientemente introducida. Y cuéntanos un poco qué es lo que se puede mediar en el aspecto tributario, quiénes son las partes convocadas para este proceso de mediación tributaria, dónde se haría la mediación y un poco en tu experiencia cómo se ha ido desarrollando esto. Bueno, te cuento, la mediación tributaria primero no es nueva, ¿no? Muchas personas piensan que la mediación tributaria es nueva y no lo es. En otros países ha tenido aplicación, por ejemplo, lo hemos visto en el caso alemán, en el caso español, en el caso estadounidense, y ha tenido mucho éxito, ¿ya? Aquí en el Ecuador entró en vigencia en el año pasado, en el 2021, a finales del 2021, a través de la correspondiente ley de sostenibilidad. Yo le digo así para acortar el nombre, ¿no? Entonces, nosotros si leemos el preámbulo de esta ley, vamos a establecer y vamos a poder mirar que existía por parte del gobierno una gran expectativa, sobre todo de recaudación, ¿no? A través de los cuales los contribuyentes puedan realizar ciertos acuerdos con la administración tributaria. En general, esto puede ser la administración tributaria central, los gobiernos autónomos descentralizados, SUNAE, ¿ya? Entonces, había una gran expectativa. Entonces, ustedes leen los considerandos y la ley establece en los considerandos que primero nos da los ejemplos, alemán, el español, nos da estos ejemplos, ¿no? Y de ahí nos habla del gran déficit que tiene el Estado y que es necesario recaudar impuestos, y entonces es un tema así muy positivo, ¿no? Muy positivo. Luego nosotros vamos viendo cómo se da la mediación tributaria. Entonces empieza a surgir cierta polémica entre los tributaristas, ¿no? Unos tributaristas dicen, no, es que es imposible que el fisco pueda mediar porque son fondos del Estado, mientras otros dicen, no, sí podemos mediar, sí podemos llegar a acuerdos. Pero entonces, ¿sobre qué tenemos que mediar? Podemos nosotros, de acuerdo a lo que establece la ley, podríamos mediar sobre los intereses, sobre las formas de pago, las multas, entre otros rubros. Sin embargo, también se establecieron ciertos límites. Por ejemplo, no puedo mediar sobre impuestos percibidos o retenidos, por ejemplo. Dentro de eso se establece en el reglamento que no se podía mediar. Sin embargo, ¿cuál es la experiencia que hemos tenido en el Ecuador? La otra semana estuve participando justamente en un seminario en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual reunió a grandes tributaristas del Ecuador y también de otros países, ¿no? Y entonces todos hablaban de este tema de qué bien la mediación tributaria, cuál es la polémica, cómo se puede mediar, qué se puede hacer en estos casos dentro de esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa luego ya en la práctica? Y yo como centro de mediación, yo tengo un centro de mediación en el Valle de los Chillos, me pongo los órdenes por el caso también, y a mí llegaron muchas mediaciones. Nosotros las mediaciones les empezamos a solicitar a la administración tributaria en enero. ¿Por qué? Porque también la gente
se le creó gran expectativa porque cuando tú solicitabas dentro de cierto tiempo, dentro de los primeros meses, tú tenías un 100% de remisión de intereses y luego gradualmente va bajando a 50%, a 75%, luego a 50%. Entonces los empresarios decían que bien, entonces vamos a mediar, vamos a llegar y vamos a acordar y vamos a esperar que se dé esta remisión de intereses. Sin embargo, en la experiencia, yo creo que el gobierno, los funcionarios públicos no estaban listos para mediar. En sí, la sociedad, yo como exfuncionaria pública, o sea, sí entiendo la posición que tienen, porque nosotros como funcionarios públicos, como exfuncionarios públicos, tenemos a la Contraloría encima. Entonces, ¿qué tal tenemos a la Contraloría encima y vamos a decir, ¿y qué va a pasar si la Contraloría luego a nosotros nos glosa, entre otras situaciones que se pueden dar? Entonces, realmente, como te digo, yo soy directora de un centro de mediación. Este centro de mediación es una filial a un centro madre de mediación, que es OEDR, y son 54 centros de mediación. En los 54 centros de mediación no existe un caso de éxito de mediación tributaria, ni uno solo. Entonces, justamente hoy día tenía una mediación con la administración tributaria, me cancelaron por el tema de cambio de autoridades y estoy esperando que me reagenden otra audiencia. Pero sin embargo, yo ya sé cuál va a ser el resultado porque la administración tributaria lamentablemente no está mediando. Entonces, si vienen a mí alguien, Alfredo, y me dices, Yajaira, quiero hacer una mediación tributaria, yo te voy a decir, claro, hagámosla, pero el resultado no va a ser favorable, ¿no? No va a ser favorable porque la administración tributaria no lo hace. Y no existe un caso ni en gobiernos autónomos descentralizados, por lo menos hasta el día de hoy que tenga conocimiento, en que ha sido exitoso, ¿no? Por ahí creo que, quieren hacer una mediación, todavía no me han dicho si se logró o no esta mediación, pero estamos a la espera de que se dé la primera mediación tributaria. O sea, es interesante, ¿no? Porque creería yo entonces que quizás faltó difusión dentro de la propia administración pública para dar a conocer, no sé si decir dar a conocer los beneficios de mediación, porque los que estamos en el mundo jurídico conocemos un poco la mediación, sino quizás darle seguridad a las personas que ejercen estos cargos públicos, que se encargan, digamos, de tomar estas decisiones. Y también hasta cierto punto de la mano con la Contraloría para que sepan que estar en un proceso de mediación va a ser seguro, o sea, no va a haber un perjuicio en concreto para el Estado. Porque comprendo un poco, por un lado, la discusión que hay en que si un tributo puede ser objeto de mediación o no, porque para los que nos escuchan, objeto de mediación puede ser lo que se llama en derecho materia transigible. O sea, hay ciertas cosas que no pueden ser objeto digamos, de una mediación porque se entiende que no puedo yo transar o negociar sobre esas cosas. Entonces, por ahí creo que va el debate, pero creo yo que faltó quizás difusión previa dentro de la propia administración pública para que se conozca esto de mediación. Los datos que nos das, realmente yo no los conocía, eso de que se han hecho, entiendo, varios han iniciado procesos, pero no han llegado a buen puerto. Entonces, mi curiosidad está en que si la administración, a través de un representante, comparece a las audiencias de mediación o no comparecen o comparecen a decir que no pueden llegar a acuerdos. ¿Cuál ha sido un poco la posición en tu experiencia de la administración tributaria? Mira, yo quiero acotar algunas cosas en el tema que tú me dices, claro, porque como abogados decimos no, o sea, como abogados no tributaristas decimos no, porque ¿cómo vamos a hacer mediación tributaria? ¿Cómo vamos a mediar el dinero del fisco, el dinero de todos nosotros? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? Efectivamente, ¿no? Existe esta discusión dentro de la doctrina y justamente yo les digo que es en la academia donde se deben dar estas discusiones. Ahora, existen ciertos temas. Primero, existen ciertos temas, yo creo que esta ley realmente está mal redactada, primero, porque, por ejemplo, tú que eres procesalista, tú que estás en el campo del litigio, en la ley nos habla de transacción tributaria, ¿ya? Si bien los tributaristas cuando escuchas las conferencias te hablan de transacción tributaria, la entienden como mediación, pero nosotros que somos procesalistas no la entendemos como la transacción como ellos lo entienden, sino que nosotros la entendemos desde otro punto de vista, ¿sí? La entendemos desde como una forma de dar por terminado un proceso, por ejemplo, porque si tú revisas el COGEB, establece que la transacción es una forma de dar por terminado un litigio. Y tenemos como excepción a la mediación dentro de las excepciones previas, entre otros análisis. Entonces,
Lo que yo veo es que primero la ley debe estar concatenada con todo el ordenamiento jurídico para que no existan, uno, estas confusiones. Segundo, la ley debería haber sido redactada con mediadores, con tributaristas y con la administración tributaria, ¿sí? Para que justamente no se haya producido este fracaso que es ahora la mediación tributaria, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Primero, la redacción de la ley. Segundo, siempre comparece. O sea, la administración tributaria sí comparece, ¿ya? Sí comparece, pero finalmente no llegan a acuerdos, sino que simplemente dicen que no pueden llegar a acuerdos por tal y por tal motivo, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos y finalmente firmamos un acta de imposibilidad de acuerdo. Ahora en la ley, por ejemplo, solo te habla de acta de imposibilidad de acuerdo. Claro, lo podemos lo podemos complementar, perdón, con la ley de arbitraje y mediación, porque acuérdense que hay el acta de imposibilidad de acuerdo y el acta de imposibilidad de mediación. En la imposibilidad de acuerdo es porque las partes no llegaron a acuerdo. Y en la imposibilidad de mediación es que porque una de las partes no asistió a la mediación o no quiso mediar. Entonces hay muchísimas cosas de fondo. Ahora, ¿qué tal que la administración? ¿Qué tal que yo pido una mediación sobre impuestos retenidos? ¿Ya? Que la ley, el reglamento expresamente me establece que no puedo mediar sobre esos temas. Entonces, ¿qué debería hacer la administración tributaria? Contestar al centro de mediación y decirle, no voy a asistir a la mediación porque está prohibido, por decirte. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Un acta de imposibilidad de mediación. Entonces, todas estas cosas chiquitas que parecen no están contempladas en la ley, ¿sí? No están contempladas en la ley por un lado, y por otro lado, tenemos que tener una mejor relación, una mejor sociabilización, entre otras cosas. Y como te digo, aparte de eso, yo pienso que se necesitan muchas reformas en la normativa. Ahora, no hay que cerrarnos al hecho de que la mediación tributaria puede darse. Sí puede darse, se lo ha hecho en otros países, ha tenido mucho éxito, se ha podido cumplir el objetivo de realizar este tema de recolectar el dinero para el Estado. Entonces, eso es muy importante. Ahora la mediación cada vez va creciendo un poquito más. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del tema de los delitos de tránsito. Yo pienso, y yo te digo, mi tesis de especialización, yo hice sobre la privatización, bueno, no es una monografía, la privatización del derecho penal, ¿ya? Entonces nosotros vemos que en el derecho penal existen corrientes ya que hablan de un tema de mediación, ¿sí? De un tema ya no de una justicia sancionatoria, sino una justicia restaurativa, en que se han llegado, por ejemplo, a acuerdos en otros países respecto a delitos que se han cometido. Por ejemplo, en los delitos de tránsito nadie sale a matar, se dice, ¿no? Por eso los delitos de tránsito son culposos, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si es que en estos casos sí se puede mediar? O sea, efectivamente me van a decir, sí, pero sí puedo mediar, pero ¿qué tal si lo ampliamos? ¿Qué tal si lo ampliamos incluso cuando hay lesiones? Yo creo que incluso cuando existe una persona que ha fallecido, o sea, yo sinceramente creo eso, es mi posición obviamente personal, siempre y cuando no concurran ciertos requisitos, por decirte que la persona estuvo en estado de embriaguez, no, o sea, ahí imposible que exista una mediación, pero ¿qué tal que por cualquier asunto ocurrió un accidente de tránsito? Entonces yo sí pienso que podemos llegar a ciertos acuerdos, a una justicia restaurativa, porque finalmente la mediación, ¿qué es lo que busca? La paz, busca justamente la justicia, ¿ya? Y esto ya se viene viendo en el derecho penal, en justicia juvenil, en el tema incluso de violencia intrafamiliar, ya se habla del tema de la mediación. Entonces no tenemos que cerrarnos tampoco en el tema de la mediación tributaria, sino que tenemos ya que ampliar un poco. ¿Y qué tal que hacer mediación sobre, por decirte, sobre el tema de los intereses, sobre el tema de las multas? ¿Qué tal que yo pueda acceder a la administración tributaria y mediar estos rubros, la forma en que yo cancelo? ¿En cuánto tiempo cancelaría? Yo que sé que la ley establezca unas tablas, o sea, porque también hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tal que yo no cancelo 2 años y como sé que existe la mediación después de 3 años sin cancelar a la administración tributaria, voy y medio? Y entonces ahí más bien se está premiando a las personas que son incumplidas. No, o sea, hay que analizar muchísimas cosas para que realmente la mediación tributaria pueda tener éxito, porque yo creo que sí tienen la posibilidad y todos los académicos te empiezan a decir que sí, ¿ya? Por todas las experiencias, como te digo, no solo en el país, sino en otros países, que sí es posible, pero tenemos que delimitarla de mejor manera. Y obviamente tenemos que cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos, que ellos también tengan sus resguardos
para que ellos el día de mañana, sabes que el tema jerárquico superior está a veces, muchas veces supeditado a temas políticos. Entonces, un día estás y al otro día no estás, ¿ya? Entonces, que ellos también tengan la tranquilidad de salir y saber que hicieron lo correcto, ¿no? Que hicieron lo correcto y que hicieron las mediaciones y se ayudó a recaudar al Estado y se ayudó al empresario. Porque también, ¿qué pasa con el empresario, Alfredo? Muchas veces yo tuve clientes que decían, sí, viene el tema de la mediación tributaria, qué bien, voy a poder levantar mis medidas. Yo tenía un cliente que me decía, mira, o sea, nosotros necesitamos un préstamo de tanto, el banco dice que nos da, pero como tenemos medidas cautelares por ese hecho, ellos están impedidos de darnos el préstamo, pero ese préstamo que ellos tanto necesitan les ayudaría a reactivarse y esta reactivación va a significar el crecimiento del empleo, porque mira, o sea, esta empresa que te digo tenía como 54 locales, ahora está reducida como a 6 locales. ¿Y por qué se han reducido? Obviamente porque no pueden cumplir con ciertas obligaciones, tienen problemas con la administración tributaria les ha cerrado las puertas, no pueden hacer préstamos en los bancos, ¿sí? Y no pueden crecer, o sea, están sobreviviendo, o sea, no sé si esta empresa tan grande que daba empleo a tantas personas pueda sobrevivir a este tema. Y como te digo, justamente ellos veían con mucho agrado el tema de la mediación tributaria, pensando que tal vez levantándole las medidas ellos podrían acceder a un préstamo y poder recuperarse, por ejemplo. Claro, o sea, a mí, por ejemplo, de tope en mi cabeza yo podría decir que un caso que se podría mediar es de repente un caso que se está litigando en sede administrativa, que no sabemos en qué va a terminar, y de repente podemos decir, bueno, para parar en esta disputa, vamos mejor tratando de mediar, ¿no? Dependiendo de qué tipo de tributo se trata, si estamos hablando solamente de intereses, o si hay una discusión, qué puede pasar al final. Pero, por ejemplo, a mí sí me llama la atención que desde ya tú lo catalogas y estás calificada para decirlo de esa manera, catalogas a la mediación tributaria como un fracaso, lamentablemente, ¿no? Y también quizás un poco comentar a las personas que yo siempre cuando tengo un cliente que lo invitan o le propongo hacer una mediación, siempre digo, a ver, la clave de la mediación es la voluntariedad, les digo yo. O sea, la mediación es voluntaria y pueden pasar cuatro cosas, les digo yo. O sea, llegamos a un acuerdo total, firmamos un acta de acuerdo total, llegamos a un acuerdo sobre ciertas partes del conflicto, firmamos un acta de acuerdo parcial, o terminamos, digamos, no hay mediación porque no va una de las partes, eso es imposibilidad de mediación, o por último, vamos las partes, nos sentamos, pasamos el proceso de mediación, pero no llegamos a un acuerdo, eso es un acta digamos, en cambio de imposibilidad de acuerdo. Entonces, son los cuatro resultados que podemos tener en una mediación. Entonces, sí, llama la atención que hasta ahora, en tu experiencia, insisto, estás calificada para decirlo, no hay ni un solo caso que hayamos podido decir por lo menos un acuerdo parcial, ¿no? O sea, es una pena. Quizás faltó difusión, habrá que ver la experiencia en otros países, qué ha sucedido, porque, y como tú bien lo mencionas, la academia quizás tiene que envolverse mucho más en el tema. O sea, yo creo que quizás el proceso ha sido al revés. Primero salió la ley y después tratamos un poco todos de subirnos al carro para ver cómo nos vamos adaptando o metiendo en este viaje, ¿no? Bueno, quizás tuvo que haberse primero armado una discusión, porque si no, la utilidad en verdad de la mediación, la novedad que fue, se está perdiendo en el camino, si no se ha perdido ya. O sea, porque lo que tú me comentabas, hay un porcentaje gradual que se va reduciendo conforme el tiempo acorde. No sé en qué tiempo estaremos ahora, si todavía los empresarios o los que solicitan esto están a tiempo de pedir algún descuento en los intereses o ya no. No, también ahí te quiero hacer notar una cosa, mira, y a mí me da mucha pena, ¿no? Por los clientes que acuden al centro de mediación, o sea, realmente no depende de nosotros, pero por ejemplo, yo tengo muchas mediaciones que fueron ingresadas en enero, cuando todavía podías pedir el 100% de remisión de intereses. Recién, por ejemplo, hoy tenía una audiencia con la Administración Tributaria, me canceló por cambio de autoridades. Esta petición fue realizada el 24 de enero, ¿ya? Entonces, lo que se va a llegar es al tema de que no va a haber una mediación realmente, o sea, soy sincera, le he dicho al abogado, le digo, pásale al cliente, realmente esto, o sea, no es nuestro, es un tema ya que va mucho más allá sobre cómo se presenta la administración tributaria en estos casos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esa remisión de intereses? O sea, qué grave, ¿no? Porque ellos solicitaron, o sea, tengo clientes que buscaron conseguir el 25% incluso para consignar, porque tú consignas el 25% de la deuda, lo demás
solicitas la remisión de intereses y lo demás lo puedes, o sea, de acuerdo a la ley, ¿no? Lo puedes pagar a cierto tiempo, a 24 meses, 12 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todas estas peticiones? Ya no pudieron acogerse, imagínate, a la remisión de intereses. Y también te cuento que en muchos casos lo que ha hecho la administración tributaria es decirle al contribuyente, no, o sea, mejor venga acá, o sea, venga y hagamos los acuerdos en forma directa, ¿ya? Hagamos los acuerdos en forma directa y nosotros le ayudamos. Pero ¿qué pasó con esa petición que fue realizada en enero en que tenías el 100% de remisión de intereses? Y luego, realmente ahorita no me acuerdo bien las fechas, pero luego teníamos, me parece que hasta febrero teníamos el 100% de remisión de intereses, de ahí el siguiente mes teníamos el 75% y el siguiente mes teníamos el 50%. Pero la mediación en sí, o sea, según la ley, sigue establecida, o sea, sigue. Claro. ¿Ya? Y una consulta, ¿esa remisión de intereses era para, digamos, se benefician las personas que iniciaban el proceso en enero o las que terminaban el proceso en enero? No, las que iniciaban, era con la petición, Okay. porque imagínate que al principio esto fue una cosa de locos, ¿no? Porque sabes que al principio yo tuve incluso una de las mediaciones me fijaron para noviembre. ¿Ya? Luego, porque claro, porque pusieron que todas las mediaciones la tenía que hacer el X persona, solo una persona, ¿ya? Establecieron eso. Solo tenía que hacerla una persona. Luego ya se dieron cuenta que esta persona no podía abarcar a nivel de todo el país. Entonces, ¿qué hicieron? Delegaron también a los directores. Entonces ya los directores empezaron a reagendar todas estas audiencias. Entonces yo tengo, de enero tenía hoy una audiencia que estamos ya para entrar a junio. Y sin embargo, esta audiencia que te digo había sido agendada para noviembre. Entonces, pero se tomaba en cuenta desde que se hace la petición al centro de mediación. Entonces yo, por ejemplo, si tú me hacías hoy día una petición, yo en la tarde estaba ingresando la invitación de mediación a la administración tributaria, justamente para que no se pierda este tema de los intereses, incluso si es que tenían firma electrónica, les hacía firmar con firma electrónica para que vean la fecha en la cual se hizo la petición y todo esto, ¿no? Para resguardar y para que se haga el proceso en forma transparentada y sobre todo bien. Y de manera así rápida, ¿cuál es el mecanismo para acceder a la mediación? O sea, yo usuario quiero a través de tu centro solicitar una mediación. ¿Cómo lo haría yo, por ejemplo? Bueno, tú tienes que hacer una petición, ¿no? Tienes que hacer una petición al centro de mediación en la cual tú me describas también cuál es la obligación tributaria y también me describas cuál va a ser el objeto de mediación, por decir. Yo debo a la administración tributaria $100,000 del impuesto a la renta del año 2018 y 2019, ¿no? Y solicito y quiero proponer pagar el 25% del capital y quiero proponer lo demás que sea cancelado en cuotas a tanto tiempo. Eso es lo que tú tienes que hacerme llegar la petición. A su vez, yo con tu petición procedo a hacer la invitación a la administración tributaria, obviamente adjuntando ciertos documentos que me pide la administración, como que sea un centro calificado por el Consejo de la Judicatura, mi habilitación, mi resolución, entre otros documentos. Ya, ¿y esto de la consignación cómo se realiza? Eso sería, es que también hay una cosa muy importante, ¿no? Ojo, cuando nosotros mandamos la invitación y de acuerdo a lo que establece la ley, ellos tienen que hacer un informe costo-beneficio. Entonces también ahí, por ejemplo, para mí, por ejemplo, eso sería un respaldo un poco para la administración tributaria. Entonces ellos miran qué tan beneficioso sería someterse a la mediación, ¿sí? Entonces va a haber un informe de costos-beneficios quizás del financiero, va a haber un informe del jurídico, y acuérdate que también la mediación tributaria también es extrajudicial y también puede darse dentro de los procesos judiciales en que yo le solicito al juez someter esta causa a mediación. Entonces, dentro de estos informes costos-beneficios, obviamente, a ver qué tan ganable, por decirte, es el juicio, qué tan cobrable es la deuda. Por decirte, una persona, yo que sé, que debe $100,000 y dice, mire, yo te pago $25,000, pero nosotros vemos como administración tributaria que no tiene ningún tipo de bienes contra los cuales yo podría irme. Entonces, por ejemplo, ahí sería beneficioso para la administración tributaria que alguien ya me esté indicando que va a pagar el 25% y lo demás lo va a pagar en cuotas, por decirte.
¿sí? Entonces, y aparte de eso, sí, aparte de eso también necesitamos informes de la Procuraduría General del Estado, entre otras cosas. Entonces, sí le vuelve a la mediación un poco burocrática. Como te digo, lamentablemente no tenemos ninguna experiencia en la cual hemos llegado a un acuerdo para decirte, mira, o sea, de esta manera funciona. Lo que te digo es lo que establece la ley. Informes, costos, beneficios, que la administración tributaria analizará para someterse al tema de mediación, y también el informe del Procurador General del Estado dando el ok a la mediación. Pero esta experiencia no la hemos tenido para saber cómo funciona esto, ¿no? Pero este es el procedimiento. Si es que se firma ya el acta de mediación, digamos que se entregó, hay el informe de beneficios, el Procurador General del Estado ha dicho ok, firmamos el acta de mediación y todo eso. ¿Ya? Y después, ¿qué pasa? Cuando se incumple con la mediación también, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, porque la ley establece que se emitirá un título de crédito y se iniciará un juicio coactivo. Entonces, desde el punto de vista procesal, estás sometiendo a la ejecución de un acta de mediación a través de un juicio coactivo. Entonces, son cositas que parecen simples, pero que tienen que regularse de manera correcta y en armonía con toda la legislación. Porque imagínate, un acta de mediación va a ser ejecutada a través de un juicio coactivo y no a través de un juez, como lo establece el COGEP, por ejemplo. Claro, eso es interesante, no, no sabía esa precisión, porque ahí se habría una cuestión procesal y de fondo importante, o sea, porque una cosa sea como sea en un juicio o un procedimiento de ejecución, y otra cosa ya vendría a ser un tema de coactiva directamente, o sea, son diferentes formas de impugnación. O sea, Son entiendo que algunas entiendo que ese es el efecto que le da, digamos, la normativa especializada para la mediación tributaria. Sí, son un montón de cosas. Por eso te digo que la ley realmente está mal redactada, debe cambiarse, debe sociabilizarse, debe llamarse a los mediadores, a los centros de mediación, a los empresarios incluso, a los abogados tributaristas, para que de esta manera en realidad pueda funcionar la mediación. Como yo digo, o sea, la mediación tributaria ha sido un total fracaso. O sea, lo lamento mucho porque me apena por los empresarios y también obviamente afecta a mis intereses como centro de mediación, pero sobre todo por los empresarios, porque yo también soy abogada litigante y sé lo que la sufren los empresarios también, ¿no? Y quieren cumplir, ojo, o sea, no es que quieren evadir, no es que quieren irse del país, no, o sea, ellos dicen, o sea, ellos quieren cumplir, quieren decir, oiga, SRI, gobierno autónomo descentralizado, lo que se hace, yo quiero cumplir, yo quiero pagar, ¿ya? Pero deme chance, deme un poquito, sea flexible, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa? Lamentablemente, no, o sea, es letra muerta, o sea, totalmente es letra muerta. Pero Así como te es. digo, mira, o sea, la formación de los abogados, cuando yo estuve en ese seminario decían muchas ponentes, algunos ponentes decían, no, es que a mí me enseñaron que todo se puede mediar menos el caso tributario. O sea, yo siempre aprendí que eso es el cuco, el diablo, y que eso jamás podemos transigir. Sin embargo, ya, por eso digo, tiene que venir de la academia, porque a los nuevos abogados tenemos que formarles en el tema, sobre todo de mediación, ¿no? Nosotros como procesalistas, obviamente, como te digo, o sea, tenemos que también tener ya esa visión de que lo primero que tenemos que hacer es llevar las cosas a mediación. Si no lo resuelvo ahí, ok, me voy a juicio. Porque tú como abogado litigante vas a tener clientes, y lo imagino que lo has tenido, que no les importa irse a juicio, ¿sí o no? O Así sea, no es, les así nos importa. toca. Ujú. Exacto, entonces hay otros que no, que uno les persuade, les dice, no, vamos a mediación, arreglémoslo. Hay otros abogados que, por ejemplo, les interesa en cambio ir a juicio, tal vez su cliente no quiere entrar en esto, pero le toca, entonces no quiere ir a juicio, pero sin embargo el abogado tal vez dice, no, es que el juicio me representa más, pero yo siempre hago esta reflexión, tal vez sí, el juicio te representa más honorarios, pero el rato que tú resuelves un conflicto en forma rápida, quizás te representa un poquito menos, pero vas al siguiente caso, te desocupas y vas al siguiente caso y vas compensando eso, ¿sí? Y obviamente te vas a ir ganando fama diciendo, no, con este abogado lo resolví. Esto, por ejemplo, sucede en Estados Unidos. Antes de irse a juicio hacen como una negociación y todo este tema. Y tiene resultados muy, muy grandes. En la serie que tanto te gusta, Alfredo, ¿sí o no? Entonces él Suits. decía que era el mejor negociador, ¿no? Que era el mejor negociador de todos los abogados. Entonces, ¿qué tal formarnos también en ese tema? Formarnos en negociación, formarnos y nosotros también como mediadores, formarnos
avanzar un poquito más, buscar que la mediación tributaria y en general la mediación se amplíe. Como te digo, no solo el caso tributario, sino mi criterio, delitos económicos, delitos de tránsito, siempre que obviamente no ocurran ciertas circunstancias, ¿no? Claro, agravantes. Bueno, en todo caso ha sido una charla súper interesante. Muchísimas gracias, Yajaira, por tu tiempo, por darnos tu conocimiento. Ha sido bastante enriquecedor. He aprendido muchísimo sobre la mediación tributaria y es una pena que haya sido considerado un fracaso. Así que te dejo para que te despidas de la audiencia de OnePlus. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes. Espero haber contribuido con el conocimiento y no pierdan la fe. Todavía tenemos que seguir avanzando, ¿no? En este tema en general de la mediación y en este tema de la mediación tributaria.